El tema que vamos a ver hoy se llama el Imperio de Iturbide, que corresponde a la unidad número 3, tema número 1, donde vamos a analizar la importancia de este gobierno y cómo en efecto llega al poder con base en el Plan de Iguala, que fue enunciado en febrero de 1821, y ya para septiembre de ese mismo año vemos que hay una consumación de independencia, hacen un acta para liberarse del yugo español, y a partir de entonces vemos que va a ser lo más difícil crear un gobierno, en donde el gobierno tiene que tener los poderes y tiene que basarse en las indicaciones manifestadas tanto en el Plan de Iguala como en el propio Tratado de Córdoba. Entonces, para comenzar la vida independiente, vemos que previo a la entrada de los trigarantes se reúnen en el pueblo de Tacubaya. Ahí está Iturbide, convoca a los que van a ser los miembros de la soberana Junta Provisional Gubernativa, y que de ahí se va a desprender una regencia del imperio de 5 miembros. La soberana Junta Provisional Gubernativa tendría la encomienda de hacer una convocatoria para un congreso y por mientras sería parte del poder legislativo, mientras que los 5 miembros de la regencia del imperio detentarían el poder ejecutivo. Entonces comenzamos con un proyecto de nación donde se establece que sería una monarquía parlamentaria, donde las atribuciones del monarca mexicano serían limitadas por una constitución, y que esta constitución la iban a hacer una convocatoria para que hubiera un congreso constituyente, el cual haría pues lo que se requiere para el país: leyes que fomentaran el comercio, leyes que limitaran el poder de los monarcas, y por lo tanto en los buenos auspicios de esta nación recién liberada se iba a tener prácticamente un gran sueño de nación. Bien, comenzamos entonces que para noviembre de 1821 el presidente de la regencia es Agustín de Iturbide. Obviamente se le recompensó por las tareas que había realizado, por el Plan de Iguala, Tratado de Córdoba. Prácticamente para ese entonces Iturbide era reconocido por propios y extraños como el libertador de México. Bien, entonces crean para noviembre de 1821 las 4 instituciones que son las dependencias del gobierno, que llámese las secretarías de Estado, Relaciones Interiores y Exteriores por un lado, Justicia, Negocios Eclesiásticos por otro, como también la Secretaría de Economía, que sería la tercera, y la cuarta, la Secretaría de Guerra con el Departamento de Marina. Estas dependencias van a estar ligadas entonces al Ejecutivo, o sea, Agustín Iturbide. Lo que sabemos que había grandes presiones porque España reconociera Tratado de Córdoba y que con esto mandara a un Borbón a gobernar. Por eso Iturbide hace el papel de regente. En ese mismo mes de noviembre sabemos que se muere Juan de O'Donojú, que es el segundo regente, y con esto a lo mejor lo que sucede es que se va rompiendo la precaria estabilidad en el poder. Iturbide prácticamente ya está solo desde noviembre de ese año. Causa mucho sentimiento la muerte de O'Donojú por los oficios que había hecho para que esta independencia mexicana se lograra. Entonces ahora lo que tenemos es cómo hacer un congreso el cual tenga la tarea fundamental de crear una constitución. Va a haber varios proyectos, se hace una propuesta tanto Iturbide, algunos regentes hacen otra, los miembros de la soberana Junta Provisional Gubernativa hacen otra propuesta, se hace una negociación, y por lo tanto ya para febrero de 1822, con base en esa convocatoria del Congreso, pues se va a tener reunido al primer Congreso mexicano, cuya tarea primordial iba a ser la de sacar una constitución la cual fuera
piedra de toque para que este país se organizara mediante una monarquía parlamentaria donde hubiera una limitante al poder del monarca. Sabemos bien que para ese febrero de 1822 la negativa española a mandar a un monarca ya hecho como se había planteado durante las negociaciones del Tratado de Córdoba pues se caen, porque para España México iba a ser o seguiría siendo una provincia en rebeldía y por lo tanto España no iba a mandar nada. Esto pues tiene sus consecuencias debido a que pues no hay monarca mexicano y pues España dejó prácticamente huérfano a los de esta región. Por lo tanto, haciendo uso de una de las cláusulas de estos dos planes, el plan de Iguala, Tratado de Córdoba, el Congreso mexicano va a tener la libertad de escoger a quién sería su primer monarca. Iturbide, desde que comenzó este Congreso mexicano, tuvo discusiones, enfrentamientos con algunos diputados, ya que en la visión de los diputados mexicanos del primer Congreso, la soberanía recaía en ellos, es decir, la facultad de representar a la nación, mientras que para Iturbide como primer regente, pues no, esa facultad era para él. El Congreso retira varios regentes, no a modo para Iturbide, los suplanta por otros, entonces ya tenemos la segunda regencia con personas contra ese Iturbide. Entonces vemos que la lucha entre el Congreso mexicano e Iturbide comienza y pues no va a vaticinar nada bueno. Para mayo de 1822, mediante una estratagema militar y política, Iturbide obliga a los diputados a reunirse y con esa presión del populacho y de los batallones militares que están en la capital, lo obligan entonces a que proclame a Iturbide como emperador. Entonces, a partir de mayo, 19 de mayo de 1822, Iturbide ya es emperador mexicano, termina la regencia y la tarea del Congreso continúa, no la saca, es decir, este primer Congreso mexicano tiene es tan contrario a Iturbide que prefiere entonces dejar a un lado sus tareas para crear una constitución y comienza entonces un enfrentamiento abierto. Para agosto de 1822 Iturbide aprisiona a algunos diputados, al siguiente mes clausura el Congreso. Para noviembre de 1822 crea en su lugar una Junta Nacional Instituyente donde selecciona de ese primer Congreso mexicano a 2 diputados para que esta junta realmente haga la Constitución. A partir de aquí entonces ya el enfrentamiento es franco, decidido entre los diputados y el Congreso, y en ese mismo noviembre de 22 Iturbide viaja a Puebla para entrevistarse en Veracruz con el brigadier Antonio López de Santana, que lo vamos a ver muy movido en la historia mexicana. Es un militar con muchas ambiciones, prototipo del criollo de aquel entonces. Santana pues se da cuenta que Iturbide lo quiere quitar del mando y lo que decide Santana es hacer el plan de Veracruz, levantarse en armas en contra del imperio de Iturbide, esgrimiendo que la clausura del Congreso y la prisión de algunos diputados es causa suficiente de rebelión. Lo interesante de esta etapa entonces del primer imperio mexicano, que va del 28 de septiembre de 1821, es que comienzan a conformarse los poderes, es decir, tenemos el ejecutivo y el legislativo. Tiene la encomienda de hacer un Congreso mexicano. Para febrero de 1822 tenemos que ya está el Congreso y el Congreso comienza a tener pugnas con el poder ejecutivo, llámese Agustín de Iturbide, y para lo cual, como respuesta a lo mejor hasta cierto punto lógica, Iturbide pues trata de conservar el poder y ahora de una manera pues por la vía de
para algunos sería un golpe de estado técnico, ya que Iturbide hace movilizaciones de las personas, de los que se llaman en ese momento los léperos, y también de algunos batallones del ejército, entre ellos el suyo, el batallón de Celaya, y comienzan entonces a presionar a los diputados para que Iturbide sea declarado emperador. Ok, lo logran. A partir entonces de mayo de 1822 a noviembre también de ese año vemos otro episodio largo de confrontaciones entre diputados e Iturbide ya como monarca, donde al parecer pues quieren los dos tener la ascendencia política sobre la población. Cada uno de los partícipes en este pleito dicen tener la soberanía de su lado. Entonces Iturbide en agosto apresa a los diputados, como hace ratito lo acabo de mencionar, y esto va a ocasionar pues que ya prácticamente la confrontación ya sea abierta, y al parecer pues todo iba bien, ya que los comandantes militares, todos trigarantes, que algunos insurgentes, otros exrealistas, se habían agrupado en el ejército de Iturbide, que es el trigarante. Iturbide, como bien sabemos, es el general en jefe de esas tropas, reparte beneficios entre todos, les da comandancias militares a los más destacados. Santa Anna tiene una de estas en el puerto de Veracruz, y como hace un momentito acabo de manifestar, pues Santa Anna se rebela porque sabe que le van a quitar los privilegios militares, y como bien sabemos, la puerta de entrada al territorio mexicano es Veracruz, y Santa Anna domina Veracruz. En Veracruz está la aduana, por lo tanto todos los barcos que descarguen mercancías tienen que pagar un impuesto, y ese impuesto a veces se lo quedan los comandantes militares. Entonces pues aquí vemos los ingredientes de un pleito anunciado. Los diputados por un lado, en su afán de la supremacía política, y Iturbide haciendo el mismo juego, y vemos entonces que están también los que se ponen listos, como dice por ahí el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces pues Santa Anna va a ser el que va a sacar el provecho, se levanta en armas con el plan de Veracruz. Iturbide manda a sus mejores generales, no pueden con Santa Anna, y este fracaso de los generales de Iturbide para febrero de 1823 hacen que estos generales que fueron a apresar a Santa Anna y no pudieron, hacen el acta de Casamata. Este acta de Casamata, según el articulado, es con algunos generales de Iturbide. Poco a poco se van defeccionando del imperio y se van agrupando en torno a la figura del acta de Casamata muchos generales de Iturbide. El propio Santa Anna se salva de milagro, pues porque vemos como no pudieron con él, pero él tampoco pudo que su plan fuera amplio y se diera a conocer, se transmuta en el acta de Casamata. Y por fin, para mayo de 1823, Iturbide abdica al poder y se embarca rumbo a Italia, dejando entonces al país en un triunvirato. El Congreso ha sido vuelto a llamar. A su vez, este Congreso ya nadie lo quiere, crean otras elecciones, va a haber un segundo Congreso mexicano, el cual pues, va a declarar fuera de la ley a Iturbide, va también a ser muy rudo con el Plan de Iguala, con el Tratado de Córdoba, no reconoce ambos documentos como los artífices de la liberación, y por lo tanto este segundo Congreso mexicano va a crear la Constitución de 1824. Ese ya sería entonces tema de la siguiente clase. Lo que tenemos entonces como conclusión del tema es que es un momento muy complejo para la historia del reciente país, porque las fuerzas políticas que se aglutinaron para hacer la consumación, con el paso del tiempo los vemos que se están distanciando, no comparten a lo mejor el mismo proyecto. Cuando se reparten las ocupaciones en el gobierno, llámese secretarías de Estado,
miembros de la regencia, comandantes militares, y que después van articulando a hacer un Congreso mexicano. Ahí emergen realmente el conflicto entre los políticos de este país recién independizado, porque no logran acuerdos y comienzan las confrontaciones, lo cual va a dar al paso del tiempo al traste con las aspiraciones políticas, con el proyecto cuajado de un país. Vemos que ya para 1822, finales de ese año, no hay acuerdo, y por lo tanto lo que comprobamos con lo que estamos diciendo es que Iturbide tiene varios enemigos, que es el monarca mexicano, para muchos muy cuestionados, todos lo que está pasando, y el señor Santana se revela en Veracruz, y poco a poco los que están inconformes con el gobierno imperial mexicano, el primer gobierno, se comienzan a unir para deponer al monarca, y vemos que lo logran para 1823 y llega a su fin esta aventura política para algunos, para otros un ensayo de gobierno que tenía que ver con hondas raíces coloniales. Pero en fin, entonces el Imperio Iturbide dura muy poco, realmente como monarca es de mayo de 22 a mayo de 23, cuando se embarca rumbo a Livorno, allá en Italia, donde va a permanecer algunos meses, y después algunos políticos, compañeros de armas también de Iturbide, van a cartearse para que regrese al país. Entonces, en efecto, regresa para 1824. Ya vemos que hay otro Congreso mexicano, ya declararon nulas la consumación de la independencia prácticamente, han declarado nulo también el Plan de Iguala, el Tratado de Córdoba, la nueva Carta Magna. 1824 es una república federal con división de poderes, hay un triunvirato, ya se va a verificar la primera elección para presidente, donde va a salir Lupe Victoria.